ya llegó nuestra invitada del día de hoy. Vamos a dar entonces inicio a nuestra sexta jornada de formación en el tema de fortalecimiento organizativo. Hoy vamos a continuar con el tema de economía campesina como opción de desarrollo. Les voy a compartir la agenda del día de hoy. Viviana, bienvenida. No te Buenas escuchamos. tardes para todos y todas. ¿Cómo has ¿Cómo están? estado? Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, entonces, bueno, les voy a compartir la agenda para el día de hoy, eh, para que todos tengamos como en nuestra cabecita la información que vamos a tener para hoy. La foto que están viendo actualmente en pantalla es de la vereda Honduras La Linda. Exactamente. Cada sesión de trabajo lo que hacemos es rescatar la información que ustedes nos comparten al WhatsApp, al correo electrónico, como una acción valiosa de esta formación y ustedes finalmente son el insumo por el cual nosotros encontramos el sentido en este contacto y que queremos pues generar todos estos lazos de confianza y de conversación con ustedes, que son los que conocen su territorio, lo construyen y construyen como toda esta idea de bienestar y esta idea del progreso y del desarrollo para sus comunidades. Entonces, bueno, la agenda para el día de hoy es la siguiente. Vamos a continuar en esta conversación de economía campesina como una opción de desarrollo. Vamos a hacer un balance de la sesión anterior y vamos a desarrollar la temática con nuestra invitada Viviana García, que les recuerdo es socióloga y es magíster en desarrollo rural, con una amplia experiencia pues en estos temas de economía campesina, que actualmente pues nos lidera todos estos espacios o nos permite conversar o dar esta conversación alrededor de un tema que, como ustedes bien lo decían al inicio de esta sesión, pues es lo que hoy está mandando la parada. Entonces, en la sesión pasada estuvimos conversando que la economía campesina, entendida no solamente como una acción de transacción, tiene como base la familia, ¿cierto? Y esa familia se constituye en una fuente de entrada al sistema de producción mediante el empleo de su propia mano de obra. Es decir, todas las personas que hacen parte de este núcleo familiar finalmente tienen un objetivo común y ese objetivo común va en esa línea receptora de salidas económicas de un sistema de consumo, por decirlo de alguna manera, diferente o diferenciado a lo que conocemos normalmente. Su base es esta base agropecuaria, ¿cierto? Generalmente es así. Y es esa transacción que se va generando a la comercialización de esos productos que se generan en una parcela o esos trueques que se van generando en cada una de estas parcelas. Acá nos acompaña una fotografía de la familia Marín Bernal del corregimiento de Doradal, que muy amablemente nos compartieron de su actividad que hacen o realizan como cacaoteros en la parcela Nápoles, y creo que es lo que refleja la esencia de esta conversación hoy, que es la economía campesina. También bajo algunos autores entendemos este concepto que engloba una actividad agropecuaria que tiene el país, ¿cierto? Ustedes bien lo decían al iniciar esta conversación, Colombia es un país donde hoy el agro es el que tiene como la bandera por este confinamiento en el que nos tiene el COVID-19, y en ese sentido, pues, se ha puesto en primer lugar la conversación de hablemos de unidades familiares, de hablemos de volver al hogar, de hablemos
de esos ciclos de reproducción de las condiciones de trabajo y de las condiciones de vida que propician una conversación familiar alrededor de la economía, ¿cierto? Nosotros les habíamos compartido igual algunas definiciones que les vamos a estar entregando en el paquete de información que hace parte, pues, de este módulo. Y finalmente, entonces, teníamos este reto que quedó para la semana y era entender la economía campesina como esa opción de desarrollo, como esa conversación que hoy nos invitan desde el Río Claro a pensarnos no solamente como una región que está basada en el turismo principalmente y la ganadería, sino también que hay otras opciones de economía que se pueden potencializar y se pueden aprovechar en estos escenarios. Entonces, junto con Viviana, pues habíamos revisado un poco las tareas que ustedes a bien nos compartieron. Hicimos un ejercicio sobre el cual hoy vamos a establecer esta conversación y en ese sentido, pues, vamos a tener en esta oportunidad pues esa construcción de todos alrededor de este tema que es la economía campesina, dado que es nuestra puerta de entrada para este módulo de proyectos que continuamos la próxima sesión de trabajo, porque básicamente si entendemos el territorio, si entendemos cómo se relaciona con lo que está pasando, si entendemos cuáles son nuestras limitantes y nuestras potencialidades, entonces vamos a poder saber si lo que estamos planteando o lo que estamos proponiendo a futuro, pues es lo que realmente está en línea con lo que el territorio necesita. ¿Listo? Viviana, entonces tienes aquí la palabra. Vamos a pasar la conversación del reto, pero no sin antes, pues, que tú des como el paso siguiente para esta conversación. Bueno, buenas tardes nuevamente. Muy contenta de estar otra vez acompañándolos acá, muy emocionada por la responsabilidad y el entusiasmo con el que respondieron al reto. Entonces, la propuesta de trabajo es la siguiente. Vamos a revisar pues, el reto, lo que ustedes respondieron, y luego vamos a trabajar precisamente en esos ejes que son propios de la economía campesina y los ejes transversales, ubicándonos en el territorio en el que ustedes habitan. Entonces, hoy va a ser más una conversación y una reflexión entre nosotros, porque pues sí, digamos que aunque esta es una invitación muy chévere, yo creo que de todo hay que sacar provecho y ventaja, y pues es mi interés que podamos entre todos comprender, como decía Margarita, el territorio, pero además que podamos entender este tipo de formaciones y específicamente esta que estamos recibiendo de economía campesina y de economía familiar también, cómo nos sirve a nosotros para la vida en general, para la vida que habitualmente tenemos, pero también para nuestras proyecciones. Entonces es ponernos en sintonía y va a ser esta conversación pues como entre todos. Es también ir bajando los conceptos un poco de lo lejano y de lo académico, y comprender eso, cómo es que digamos, se presenta en la vida real, cómo es que nos lo comemos pues con arepita y chocolate en la vida real, cómo es que eso se da y cómo es que lo podemos aplicar. Y un poco también irle dejando el miedo bueno, a todos estos conceptos que los ubicamos mucho desde lo académico y en lo lejano, pero que en realidad su origen está en lo que ustedes hacen todos los días. Entonces, vamos a iniciar revisando o como entre todos, conociendo los resultados del reto, lo que ustedes respondieron, y luego vamos a ir
desmenuzando ese reto en los ejes, un poco entrelazando lo que la teoría dice con lo que ustedes en la realidad experimentan. Y en esa reflexión, pues la idea es que que ustedes pregunten también, que ustedes intervengan, que desde la experiencia que ustedes tienen día a día puedan intervenir también y enriquecer este proceso. Entonces, que entre todos, con lo que yo sé, con lo que ustedes saben que es muchísimo, pues bajemos eso a esa realidad y sea una herramienta útil para su diario vivir. Me parece importante algo que decía Margarita ahorita, y es que entiendo que el próximo módulo que ustedes van a ver proyectos, entonces la idea también es que de acá ustedes tengan una información clarísima, que luego cuando estén en la formulación de proyectos ustedes ya tengan un norte, ¿sí? Entonces, y al final, bueno, y esa es la propuesta, que sea una conversada frente a los ejes, frente a lo que ustedes respondieron. Ustedes preguntan, si yo tengo las respuestas, pues les cuento, y si no, entre todos vamos indagando y construyendo, ¿les parece? Muy bien, entonces en ese sentido voy a compartirles las siguientes reflexiones que nos llegaron de varias veredas, ¿cierto? Rescatamos algunas que fueron las que fueron llegando primero y en fin, sin con esto decir que las demás no fueron importantes, sino que fuimos rescatando las que fueron dando como respuesta a los tiempos que habíamos propuesto. Y la primera reflexión fue la siguiente: ¿por qué la economía campesina es una opción de desarrollo? Entonces, desde la vereda a la mesa, la comunidad muy juiciosamente organizada en cabeza de la profesora Lucenit nos entregó la siguiente reflexión, dice: porque gracias a los procesos económicos que se desarrollan dentro de las comunidades campesinas, se logra mejorar la calidad de vida de los habitantes, se logra cierto grado de independencia social, se pueden romper las barreras de vulnerabilidad que aqueja al campesino por búsqueda de mejores oportunidades y crecimiento económico de la región, por disminución del costo de vida, porque la actividad campesina puede ser reorientada al uso y conservación del recurso natural, y porque el campo es el dispensador de la materia prima para la industria y el medio urbano. Viviana, ¿quiere hacer aquí alguna apreciación o continúo leyéndolas todas? Leámoslas todas y al final entonces hacemos un englobe. Listo, entonces tenemos de la parte de la vereda La Paz, nos dice: la economía campesina genera el sustento de los trabajadores del campo y una buena producción agrícola permite aportar a la seguridad alimentaria y proporcionar ingresos para mejorar sus condiciones de vida, porque le aporta los ingresos a la demanda para la compra de lo que requieren. Y estos a su vez generan los alimentos para otras familias que no cuentan con los medios de producción, sea de tierra o mano de obra. Bueno, desde la vereda, desde la esperanza, nos dice don Elder que la economía campesina es importante porque es parte principal y sostenible de múltiples familias que viven del campo, no solo en cuanto a la parte alimentaria, sino en otras áreas como la educación, la salud y parte del vestuario. Se podría decir que es la fuente de ingreso de estas familias. Y Daniela Hernández también nos comparte desde su vereda que en el campo hay diversas formas de subsistir por medio de la producción pecuaria y agraria. Desde ahí nacen diferentes propuestas y proyecciones que pueden impulsar las economías locales, ya que los productos del campo son necesarios en las mesas de la población colombiana. Así pues, el campo es un centro de desarrollo para la economía.
La tecnificación, certificación de las buenas prácticas ambientales y organización son bases fundamentales para el desarrollo del campo, puesto que es desde estos puntos donde se consolidan las proyecciones comerciales y de calidad. Por eso se hace necesario una vista al campo, a los campesinos, por parte del gobierno y demás entidades competentes, ya que en el campo está el progreso, la alimentación y sostenibilidad de toda la población. Tenemos acá otras reflexiones. Doña Amparo Naranjo de la Esperanza nos dice, de la ANTA nos dice, porque le permite al campesino ser autónomo, manejar su tiempo y afortunadamente en Colombia se cuenta con variedad de pisos térmicos donde se pueden desarrollar diferentes actividades agrícolas, beneficiando a las familias campesinas y mejorando su calidad de vida. Y desde Paraje Las Palmas nos dicen que la economía campesina, tanto a escala global como a nivel nacional, es importante para la producción de alimentos de buena calidad, conservar la producción, la biodiversidad genética, el abastecimiento que es tan necesario pues, en estos momentos. Tristemente, la labor del campesino no ha sido reconocida. Sus limitaciones políticas, las continuas amenazas de vida y a la dignidad es lo que los ha visto expuestos. La economía campesina participa activamente en la producción nacional de bienes del sector primario de la economía y produce algo más de los alimentos que se consumen en Colombia. El trabajo aislado en la agricultura es hoy muy relevante, en particular la producción de las familias. En Colombia, la mayor parte de los campesinos son productores y familias agropecuarias. Estas son formas de vida ligadas a la economía campesina que permiten que muchas personas adquieran condiciones de vida calificables como desarrollados independientes del enfoque que desarrollen. Bueno, esas fueron algunas reflexiones que tuvimos por parte de algunos participantes en la formación y Viviana, tienes la palabra pues alrededor de estas reflexiones que nos hicieron llegar. Bueno, yo creería que todas muy acertadas y muy enfocadas en lo que vimos. Y pues, a ver, no, es exactamente eso. ¿Por qué la economía campesina es una opción al desarrollo? Primero, muy importante, porque quienes desarrollan la economía campesina son personas que tienen toda la experiencia del mundo. Llevan toda su vida en ese campo y saben más que cualquier profesional que se pasó 6 años en la universidad. Entonces, el saber que tiene el campesino le da una ventaja y el saber y el conocimiento es un gran poder. Segundo, más allá de algo que vamos a ver más adelante, de los elementos de tener tierra, de que exista agua disponible y con buena calidad, en fin, el componente importante de la economía campesina, como ustedes decían, tiene que ver con un asunto bastante altruista. Si bien la economía campesina parte de la intención que tiene el productor campesino de tener un beneficio para él y su familia, también tiene un componente muy importante en todo lo que tiene que ver con lo comunitario. Entonces, la solidaridad y la empatía resulta ser ahí muy importante. Y esa solidaridad y esa empatía, y algo que empieza a ser para beneficio personal, termina abasteciendo las mesas de muchas familias muy lejos de ahí donde se sembró ese producto. La economía campesina es una opción al desarrollo porque es una economía que está basada en la solidaridad, en la empatía, como les decía, y que no tiene como intención única enriquecerse y ya, que tiene como intención tener un beneficio para el campesino, para su familia, para su comunidad, y que de una manera
de alguna manera, podríamos decir indirecta, termina beneficiando a muchas otras familias de ahí. Decían algo ahí muy importante, ¿cierto? Y es que es la base que sostiene al campesino, ¿cierto? La economía campesina, cuando se da de una manera sostenida y adecuada, le permite al campesino permanecer en el campo. Y decían otra cosa que es importante, que es una realidad, y es que no tenemos toda la ayuda estatal que quisiéramos y todo el enfoque estatal para esta importante actividad, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos tocó esa realidad, como yo le decía a Margarita esta mañana, nos tocó bailar con la más fea, pero a veces la más fea baila bueno. Entonces lo que hay es que cogerle el ritmo y un poco hacerle el kit. No es hasta una invitación pues a que nos conformemos y a que dejemos que las responsabilidades del Estado no sean cumplidas, sino que es una invitación a no quedarnos quietos solo esperando, porque eso puede tardar. Entonces es poner en acción toda esa sabiduría, toda esa solidaridad y entonces echar para adelante. Continuamos. Así es. Entonces, me gustaría, por ejemplo, escuchar a la profesora Lucenid, ¿qué tal le pareció el ejercicio? O a Luz Amparo. Buenas tardes, Márgara, y todos. Hola, Luz Amparo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Cuéntanos. Pues me Cuéntanos. sentí muy bien. Uno quisiera que la realidad de los campesinos fuera otra, porque la verdad es que pues todo lo que se comen las personas en la ciudad es porque el campesino los produce y si no existieran los campesinos, pues no tendríamos nosotros los alimentos, porque todo esto se produce en el campo. Entonces uno sí quisiera que de pronto el gobierno mirara más este sector y les colaborara más, les tuviera más inversión, que ellos pudieran tener, pues, pero igual, pues eso es lo que se tiene y con eso hay que trabajar. Hablando ya, por ejemplo, en la parte acá de nosotros, de Magdalena Medio, pues nosotros pertenecemos, pues acá hay mucha vereda, pero no todas las familias han retornado, no todas las que fueron desplazados hace tiempo, por ejemplo, la vereda La Hermosa, La Paz, todas estas veredas más retiradas que sufrieron tanto pues por la violencia, no todas las familias han retornado a sus tierras, de pronto por lo mismo, porque no tienen las garantías para ellos volver, entonces muchos se quedaron en la ciudad, acá en el pueblo, digamos, ya adaptándose a otra forma de vida, porque uno enseñado a vivir en el campo, pues si uno, todo lo que uno necesita lo tiene a la mano, la cebollita, uno siembra tomatico, cositas así, en cambio ya en el pueblo, pues todo hay que comprarlo, usted necesita un tomate, vaya y compre una cebolla, entonces ya ellos se tienen que adaptar a otra forma de vida, pero el ejercicio estuvo muy bueno, muy interesante, me gustó pues mucho. Así es, Luz Amparo. Muchas gracias. Tenemos por aquí a Sorani. Tienes la palabra. Buenas tardes para todos. Bueno, hay mucha tela de donde cortar, porque hay mucho. Pero cuando yo me enfoco de pronto en el corregimiento de San Miguel, tristemente, nosotros estamos como en un círculo, ¿cierto? Donde los dueños de los predios son 3 personas y el corregimiento no tiene más para dónde esparcirse. Quiere decir que aquí la gente no tiene dónde hacer ninguna clase de sembrados. De pronto yo lo manifestaba en la tarea y decía que tristemente para las personas, yo me enfoco en Santo Domingo, que es una vereda demasiado lejana, que allá sí tengan la posibilidad de hacer sus siembras de plátano, de cacao, ¿cierto? San Rafael, pero tristemente son tan lejanas y las vías a veces tan malas, ¿cierto? Y luego llega el invierno y la producción que vayan a sacar a los corregimientos más cercanos les va a quedar demasiado tras mano. Entonces uno dice, hay tantas cosas por hacer. Cada uno nos enfocamos como en el lugar donde estamos, ¿cierto? Y yo lo único que puedo ver en mi corregimiento es que ni tenemos de dónde espacio para sembrar, ¿cierto?
y tristemente ya los muchachos no saben darle ni una pala a la tierra como lo dicen los abuelos. Ya piensan en otras cosas y se les ha olvidado de dónde fue que vinimos. Alegría da cuando uno se desplaza a otras veredas o a Honduras, donde uno ve cada quien con su pedacito de tierra ya sembrado, que si el limón, que si el cacao, y uno dice, tan bueno, ¿cierto? Quisiésemos más espacio para poder que la gente tenga unos proyectos productivos grandísimos, pero ese es de pronto es el enfoque que se piensa a futuro. Con la administración municipal se tiene planteado y ya hablado un proyecto de limón Tahití aquí en el corregimiento de San Miguel. Esperemos que eso pueda ser a futuro como el inicio para que la gente vuelva y se apropie de lo que es realmente el campo. Ya, Margarita. Muchas gracias, Orania. Así es. Digamos que lo que evidencia este ejercicio es el territorio multidiverso, y eso nos lo va a poder entregar este ejercicio que hicimos, lo vamos a poder evidenciar más en la gráfica que les voy a presentar a continuación, porque lo que hicimos fue como recopilar toda la información que tuvimos, pero antes de mirar el resultado de esta recopilación de la información, quisiera entonces con Viviana que retomáramos el concepto de economía campesina, entendiendo esos elementos claves que tiene esta condición, y es entender que es una economía, ¿cierto? Y que en tanto exista una transacción en dinero o en especie que garantiza la sostenibilidad familiar. Como decíamos con Viviana, no es simplemente que yo hoy sembré limón Tahití y me fue muy bien y solamente tuve esa producción y ya no volví a ejercer ninguna labor en esa tierra, sino que es una práctica constante y permanente que me va marcando a mí esa condición y esa transacción, porque con ese cultivo yo estoy adquiriendo unos recursos para que mi familia esté bien. Asimismo, entender que existen actividades económicas rurales diversas. Don Oscar, por ejemplo, nos decía, yo no laboro el campo, ¿cierto? Pero yo tengo un negocio y de ese negocio, pues yo trato de suplirle una necesidad que tiene el campesino, o las cocas, o las botas, o el impermeable. Entonces va dinamizando esa economía, lo que la hace diversa, ¿cierto? Donde la base no es la tierra, pero se teje un trabajo en red de apoyo para que quien ejerce las labores del campo lo haga en mejores condiciones. Y finalmente teníamos el tema de la ganadería, ¿cierto? Otros nos decían, bueno, yo no tengo cultivos, pero sí tengo ganado. Entonces era entender que en tanto esta ganadería no fuese extensiva y no superase las hectáreas, ¿sí? Y las cabezas de ganado, pues podría entenderse como una actividad económica basada en el campo para ese sostenimiento, dado que se da en una práctica a mediana escala. Viviana, ¿me quiere aquí complementar? Claro que sí. Entonces, son elementos claves a tener en cuenta cuando comprendemos la economía campesina. Entonces, como decía Margarita, primero, esa economía y tiene ese nombre porque se aferra a los principios de definición de ese concepto, y es que entra en la economía cuando hay una transacción y cuando hay un intercambio, ya sea de dinero o ya sea de producto, ¿cierto? Yo cambio huevos por limones, papas por miel, cacao por tomates, o recibo dinero a cambio. También es importante algo que señalaba ahí Margarita y que lo hablábamos someramente en la clase pasada, y es que lo campesino y lo rural no se limita exclusivamente al cultivo de la tierra. Yo les decía la clase pasada, en el encuentro pasado,
que la definición de campesino es compleja y no es tan cerrada porque no tiene una única acepción, ni se refiere únicamente a quien vive en el campo, ni únicamente a quien cultiva el campo, ni únicamente a quien hace las dos. Es muy amplio. Pero sí vamos a entender que y lo vamos a entender desde su propia experiencia, ustedes no solo cultivan el campo, hay quienes cultivan, hay quienes no, pero en la vida rural también hay otro tipo de actividades económicas, que algunas se complementan con las actividades agrícolas o agropecuarias y otras no. Entonces, está doña Juanita Pérez, ella siempre la tiene una parcela en la cual va a sembrar limón Tahití, o tiene cacao, o tiene apicultura, pero también ella tiene una tienda de abarrotes en el corregimiento, en la vereda, ¿sí? En el pueblo. ¿Ella eso no es campesina? Sí. Esa actividad, ¿cómo se llama? Empleo rural, perdón, se llama multiactividad. Es decir, es que yo desarrollo unas actividades propias de lo agrícola, de lo agropecuario, pero me ayudo económicamente con otro tipo de actividades que no son agropecuarias pero que como están en lo rural, veíamos en la clase pasada lo que en Colombia se define como urbano y como rural, como están en lo rural, entonces son actividades rurales, ¿sí? No agrícolas. Cuando las sumo con una actividad agrícola se llama multiactividad. Muy bien, entonces, también es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, vamos a situarnos en lo que decía Márgara de la ganadería. Y voy a tomar a Carlos, que fue el último que apareció aquí. Entonces, supongamos que Carlos se dedica a la ganadería y tiene su parcelita y tiene 20, 30 reses, no sé, 40. Pero además, él no solamente se dedica a eso, sino que él saca leche, pero además hace quesos, requesones, pero además saca arequipe, pero además saca cuajada, queso doble leche, en fin, todos los derivados, ¿cierto? Y en su casa tiene ese pequeño emprendimiento o gran emprendimiento, ¿cierto? Dependiendo de la producción de leche. Entonces, él deja de estar aportando a la economía campesina cuando hace eso. No, ¿cierto? Es decir, es importante entender que la economía campesina no se circunscribe únicamente al hecho de cultivar la tierra y vender el producto. Hay un elemento importante en la economía campesina que no lo abordamos en la clase pasada, pero que lo voy a abordar en este momento, y es que nosotros estamos inscritos en algo que se llama un sistema de producción campesina. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes alguna vez destaparon un radio? A ver, respóndanme. Cualquiera que abra el micrófono ahí, ¿destaparon un radio? Don Elder, sí. Ok, sí. Sí, señora, destapado un radio. Buenas tardes, sí, señora. Sí. Muy bien. Entonces, cuando destapamos el radio... nunca para volverlo a armar. Entonces destapamos el radio y dentro del radio vemos que eso tiene un montón como de pastillitas, parecen confites, ¿cierto? Componentes, un poco de componentes. De confites y tiene cables. Ese radio, eso que hay ahí dentro de ese radio es la mejor manera de entender un sistema. Entonces un sistema es una variedad, ¿sí?, de pequeños elementos que para este ejemplo vamos a tomar esos confites, que para que todo ese radio pueda funcionar bien y que escuchemos bien la emisora, las noticias, a Calimán y a todas esas radionovelas que escuchábamos, entonces era necesario que cada cosita de esas estuviera conectada a la otra. Cuando una cosita de esas se rompe, chanfle, ya no podemos escuchar a Calimán, ni podemos escuchar La Ley contra el AMPA, ni La Voz de Colombia, ni no sé qué, un montón de cosas que escuchábamos ahí lo más de buenas, porque el sistema se rompió. Entonces, cuando hablamos del sistema, hablamos de que en lo campesino pasa así, en lo rural. Es un montón de cosas sucediendo al mismo tiempo y todas son necesarias para que la economía campesina y el sistema de producción campesina y rural funcione de una manera adecuada.
Cuando veíamos la semana pasada que no hay vías, entonces yo tengo muy buen cacao, yo tengo muy buen limón Tahití, pero no tengo vías para sacarlo. Ahí un elemento del sistema está fallando. Entonces la cosa ya no está tan bien, ¿cierto? Si fuera un radio, ya no escucharíamos tan bien, o la emisora no se podría coger, o en fin, un poco para que entendamos eso. Entonces, cuando hablamos de la economía campesina, hablamos de que no solamente es la actividad de sembrar la tierra y recoger la cosecha, sino que está el intercambio, pero además se incluye la transformación de esa materia prima y también se incluye la realización de otras actividades complementarias y también se incluye, muy importante, la familia. Dale, Márgara. Ok, Marlon tenía por acá una intervención. Adelante, Marlon, te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes primero que todo. Yo quería pues hacer como un aporte a lo que estábamos hablando ahorita, como el trueque, el intercambio de productos y cosas así. Y pues bueno, yo quería comentarles de un libro que yo me había leído, se llama Los bienes terrenales del hombre, que basados en documentos viejos y todo, daban a entender cómo fue el desarrollo del campo en esos tiempos. Y pues si quería, podría comentar un poco cómo sucedió en cuanto a la economía y el intercambio de dinero. Pues anteriormente la moneda no tenía mucho valor, y normalmente, bueno, cuando ese tiempo eran como que los esclavos y los señores feudales, eso fue en el tiempo feudal, y los esclavos solamente o sea, creaban telas y hacían como la producción ¿cómo se llama? Agrícola solamente para los señores feudales. En ese tiempo era muy raro usted preguntar, digamos, a alguien le gusta una camisa y le decía, ¿usted dónde sacó esa camisa? Y la persona le decía que fue que ella misma lo hizo. En ese tiempo cada persona era como autónomo de lo que poseía, y las personas se valorizaban en cuanto al terreno que tenían. Las personas de más poder eran las que tenían más terreno. Bueno, con el tiempo, cuando necesitaban intercambiar un producto para obtener otra cosa, por ejemplo, alguien quería obtener un saco, entonces la persona tenía que dar un cambio de algo que tuviera ese mismo valor. Entonces una persona cambiaba 6 botellas de vino por un saco. Pero entonces era muy complicado usted encontrar a alguien que quisiera las 6 botellas de vino y que a usted le pudiera dar el saco. Entonces ahí fue cuando comenzó a darle un poco valor a la moneda, porque ya con la moneda podía comprar todo. Entonces ahí fue cuando comenzó a darse un poco más valor a la moneda, y entonces todo comenzó también cuando tuvieron que ir a explorar otras tierras en otras partes, como el valor en las tierras. Entonces, digamos, en cada localidad, digamos así, se iban acabando pues como los terrenos. Entonces cada vez crecía más la población y no iba a haber dónde sembrar y todo eso. Entonces ahí fue como cuando tenían que ir a explorar otras tierras, o iban en tiempos de guerra a ganar otras tierras. Entonces ahí fue cuando comenzaron las personas a conocer, bueno, los agricultores y todas esas personas a conocer otros tipos de alimentos, otro tipo de culturas. Y entonces ahí cuando se dio más como el intercambio de dinero y todo eso, para tener como un valor en cuanto a lo que tenían, digamos, ¿cómo puedo decir yo esto? A darle como un valor a la moneda de otros lugares a como, pues no sé. Con relación a lo que estás comentando, ¿cómo te posicionas hoy en día? Pues tú estás hablando del tema feudal, de las interacciones comerciales que hacían, del trueque y demás, pero hoy, por ejemplo, esa experiencia que tú tuviste en esa lectura, ¿tú cómo la contextualizas en lo que acontece hoy en tu territorio? O si definitivamente esas relaciones de trueque ya no existen ahí, o cómo esa experiencia la puedes visualizar en lo que haces cotidianamente. Pues bueno, los trueques ahora no es como, no, ya no es como tanto trueque. Bueno, a veces, digamos, cuando más bien mi mamá, digamos, que necesita, digamos, que en la tienda le hagan tomates. Mi mamá le dan tomate, entonces le dice a la vecina que si le haga el favor y le presta uno. Y ya es la vecina, y se tiene plátano. Entonces mi mamá le da un plátano a la señora y la señora le regala tomates.
Bueno, mira que esas son intercambios comerciales que se van dando, en este ejemplo pues particularmente, pero creo que la reflexión que nos hace Marlon es clave porque nos muestra que es una práctica histórica, que el intercambio de mercancías y el valor que le damos a esas mercancías han sido siempre marcadas por la historia y que han generado los mercados y se han generado las redes de comercialización a Sí, nivel mundial, ¿cierto? Por acá tenemos a siempre me Daniela onda. la manito. Vamos a darle la palabra a Daniela y continuamos. Daniela, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. Bueno, de acuerdo a lo que comparte el señor Marlon, yo creo que en la actualidad y en zonas como la comunidad Santa Rosa, que es mi comunidad, creo que todavía se da mucho el trueque por la falta de tiendas o de lugares de abastecimiento. Entonces hay unas fechas como donde la gente va y se provee a otros lugares y mientras pasa ese tiempo se da mucho el trueque. Y actualmente siento que la economía también es así. Lo que pasa es que va evolucionando o se va transformando, pero la base es la misma, porque se presentan los campesinos, los intermediarios, los comerciantes y los consumidores. Y en ese proceso y en esa cadena, el precio, por ejemplo, varía demasiado. En algunos casos, a los campesinos con materia prima no puede ir tan bien que a los intermediarios sí. O al contrario, les puede ir muy bien y el producto final puede estar en un precio cómodo para el consumidor. Entonces es esa variación en esa cadena la que ha ido evolucionando, transformándose, pero la base es la misma, del trueque y de ese sentido que nos menciona Mar. Correcto, así es, Daniela. Viviana, ¿quieres hacer aquí alguna apreciación? Pues sí, yo creo que, como decía Daniela, depende mucho del contexto en el que nos movamos, es decir, entre más urbano sea el lugar donde vivimos, menos relaciones de trueque hay. Entre más rural y más, digamos, más pequeña sea la comunidad, son mucho más comunes, específicamente por eso que decía Daniela, y es que la posibilidad de que haya una tienda es menor, de ir se va al pueblo cada 15 días o cada mes, entonces sigue siendo un asunto un poco más dependiendo del lugar donde vivamos. Y algo que decía Marlon es que efectivamente el trueque fue la primera forma de intercambio que el ser humano tuvo, ¿cierto? Y que luego para comodidad y también para poderse producir el acaparamiento y el enriquecimiento, la moneda daba un mayor aseguraba mejor eso, ¿cierto? Usted puede guardar las monedas de oro 10 años, 20 años y no se le van a dañar, no así con el trigo o no así con el trigo o con otros productos, pues, ¿cierto? Entonces, la moneda empieza a cumplir un papel importante porque también empieza a generar estatus, ¿sí? Quien tenga mayor cantidad de monedas que pueda ir guardando y acumulando, pues va a ser más rico, ¿sí? Pero en general creo que los dos apuntan bien a este concepto. También creo que es muy importante ahí tomar en cuenta algo que hablábamos la semana pasada frente a eso, y es que es algo que ustedes no desarrollaron mucho en las preguntas, es el asunto de la gobernabilidad, recordando que yo les decía que la gobernabilidad es el nivel de confianza que hay entre los miembros de una comunidad, está así como un triangulito, la base es la comodidad, entonces el nivel de confianza que haya entre los miembros de esa comunidad es la primera base de la gobernabilidad. Luego el nivel de confianza de esa comunidad con las organizaciones que los representa es el segundo escalón, y esas organizaciones pueden ser la Junta de Acción Comunal, la Asociación de Productores, la Asociación de Mujeres, de Jóvenes, en fin, todas las que hayan.
Y el tercer nivel en la gobernabilidad es cómo esa comunidad y esas organizaciones tienen confianza en las instituciones públicas y privadas que hacen presencia en su territorio. Entonces la gobernabilidad está en ese tercer nivel. Y en la economía campesina, la gobernabilidad en los tres niveles juega un papel muy importante porque de alguna manera es lo que nos va a garantizar el sostenimiento en el tiempo, que lo decía Márgara. No es que hoy produje limones y ya nunca más, hace 5 años que no produzco limones y yo me inscribo en la economía campesina, no, necesita una continuidad en el tiempo, porque recuerden que el primer elemento de esos ejes es la producción y la reproducción, que ya enseguida lo vamos a ver. Ok, Viviana, por aquí Sorani tiene la manito levantadita, le damos la palabra a Sorani y luego compartimos el resultado de las tablas que están viendo a continuación. Sorani, adelante. Sorani, no te Bueno, escuchamos. cuando hablaban del tema de la gobernabilidad, yo soy muy parcial, ¿sí? Y eso de que el que le caiga el guante cuando estamos en los temas con el alcalde al frente y con el que sea, pues que se lo chante. Es muy triste cuando de pronto tú recorres y te manifiestan que es que me incumplieron con tal proyecto, ¿cierto? Es que iniciaron y nos dieron los dulcecitos, pero nos los quitaron en mitad de camino. Para uno, pues, primero que todo, como un servidor público y líder comunitario, es muy triste ver que muchas entidades, y entre ellas ya no nos sacamos, pues, la administración municipal no ha cumplido con todos los proyectos que uno quisiese que ellos hicieran, ¿cierto? Porque no es solo decir, es que yo quiero que los hagan, pero en las manos de nosotros no está todo. Nosotros podemos pasar los proyectos a la administración municipal y decirnos que sí, nosotros venir y animar la comunidad y ese proyecto va, pero si se queda en el banco de proyectos, si lo pasaron a la gobernación del que no le inyectaron el dinero necesario, ¿cierto? Por X o Y razones. Y tristemente las comunidades van perdiendo esas confianzas en esa parte gubernamental, así sean empresas, llámese juntas de acción comunal o llámese administraciones municipales, otras entidades, ¿cierto? Pero se va perdiendo esa confianza, lo he vivido en una manera bastante cercana y es eso, que la comunidad de usted va y le habla de un proyecto, eso quién sabe si se verá. Y ya a uno le da vergüenza, Margarita, que a uno a veces le da pena acercarse y decirle, mire, vamos a hacer, eso no se da, y a uno le da pena. Uno tiene todos los ánimos, pero llega hasta cierto lugar. Yo fui también concejala del municipio de Sonsón y es muy duro uno llevarse un proyecto para allá y tratar de patinarlo y que otro no le encuentre como los pies que uno quisiera, ¿cierto? Uno se siente como impotente en eso. Pero esa era la parte fundamental, sí, señor. Muchas gracias. Por acá tenemos a don Oscar que también quiere intervenir y a don Ricardo desde la comunidad de San Miguel. Don Oscar, adelante. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Me identifico plenamente con lo que Sorani decía y lastimosamente pasa un fenómeno en nuestras comunidades y sí ha sido como un pecado por parte de los administradores en cuanto a la parte de las alcaldías y sus representantes, que muchas veces no vemos el campo para llegarles a ayudar, sino de pronto en temporadas de campaña, cuando necesitamos los votos del campesino, ahí sí vamos y prometemos y les colaboramos con X o Y proyecto. Pero cuando llega el tiempo normal, el tiempo ordinario, ahí ya no hay platica, ya no se puede tal cosa, pero en el último año tratamos como de remediar eso. Lastimosamente es un juego macabro que muchas de las alcaldías han hecho con el campesinado y es un sector que ha dejado bastante aislado. Y lastimosamente, espero que no todos, pero muchas de las juntas de acción comunal, de los líderes de las juntas de acción comunal han caído en ese juego también. Pretendemos también trabajar ese mismo papel con nuestras comunidades, o nos politiza, ¿cómo lo llamaría? Nos aliamos con la parte política para hacerle campaña a X o Y candidato, independientemente si nos ha colaborado o no, simplemente porque nos compró o nos dio algo ya a última hora. Y eso lo que hace es que nuestras comunidades realmente no surjan porque no tenemos unos planes realmente definidos, una necesidad realmente definidos.
desde la misma Junta de Acción Comunal no tenemos unos planes de acciones definidos realmente. Nosotros como comunidad, ¿qué es lo que queremos y qué es lo que le vamos a pedir a esos candidatos cuando vengan en el momento de la campaña o, en todo, o después de que ganen también? Siempre tener como esa visión muy clara. Por eso Así muchas veces es. se nos ha perjudicado esa parte de progreso y desarrollo en el campo, porque solamente vienen unas ayudas, pero de momento, en el momento que necesitamos los campesinos. Así es, don Oscar, He dicho. muchas gracias. Don Ricardo, adelante, tiene la palabra y luego don Elder. Muy buenas tardes, no va a hablar don Ricardo, va a hablar Carlos. Hola, Carlos, bienvenido. Gracias. Yo soy de las personas que pienso que el concepto de política tiene que ir muy ligado al trabajo social, pero es muy difícil cuando llegan funcionarios que hacen política por tener un puesto, un estatus personal conforme, y en un principio pues quieren demostrar como el tema de que yo soy el super líder, yo soy el que le puedo ayudar a la comunidad, y cuando estamos ya en un cargo público, nos olvidamos de ese tipo de trabajos. Y soy de las personas que siempre he dicho que el sistema de la política cambia cuando nosotros como personas dejemos de inculcarnos el sistema electoral de una foto o de una cara y cambiemos al voto programático, que es el eje central de la política, a votar por un programa de gobierno, no porque está don Pepito, don Julanito, no, se tiene que trabajar a través del voto programático. Y en el tema de las organizaciones de base, yo siempre lo he dicho, y eso es lo que hemos inculcado desde la Socomunal. Nosotros, las juntas de acción comunal, no somos mendigos de las alcaldías. Nosotros no tenemos por qué ir a donde los señores alcaldes que están administrando el recurso que es de nosotros, que pagamos con los impuestos, a decirles, ¿será que usted nos puede hacer el favor de darnos? No, ni tampoco agradecerles. Señor alcalde, muchas gracias porque me pavimentó la vía, ¿no? Porque es que no lo pavimentó de bolsillo de él, la pavimentó fue con el recurso que todos pagamos. Entonces, cuando empecemos a cambiar esa visión y ese pensamiento, estoy casi seguro que este territorio va a cambiar, porque sí, todo se mueve a través del sistema político, pero nosotros como comunidades tenemos que hacernos sentir y hacernos respetar sin pelear con los entes gubernamentales, pero sí haciendo valer nuestros derechos y haciendo valer las vías de hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Y don Carlos pues también nos lleva a una reflexión que fue justamente la que tuvimos un par de semanas, y era pensar en cómo era la mejor forma de comunicarnos con nuestros líderes, cuál era la mejor forma de gestionar el territorio y cuál es ese futuro o ese proyecto de vereda o de corregimiento que cada uno de los líderes que está aquí tiene para su vereda, porque en la buena gestión y en no negociar, ¿cierto?, los principios y no negociar esos sueños, pues radica también el éxito de las comunidades en sus procesos organizativos. Entonces, Viviana, si quieres continúas, acá te estoy presentando la información que nos llegó a través del correo electrónico y del chat de la formación, donde 9 veredas se manifestaron alrededor de este análisis de los elementos fundamentales. Vamos a ver que alrededor de las preguntas orientadoras sobre el tema de acceso a la tierra, calidad de la tierra, acceso al agua, la calidad del agua, la familia, las organizaciones y justamente este tema de confianza y gobernabilidad, pues solamente se mueven en este rango de bajo y medio. Como les decía hace un ratico, lo que nos pone en evidencia esto es que somos un territorio diverso,
¿cierto? Muchas de las veredas, como lo decía Daniela en su intervención, en el caso de la vereda Santa Rosa, son veredas supremamente alejadas y que tienen unas condiciones sociales diferentes, por ejemplo, a estar en La Danta, o a estar en Honduras La Linda, o a estar en Alto del Pollo, o estar en La Esperanza, ¿cierto? Entonces, acá podemos ver el resultado de esta participación y más adelante en la reflexión que tenemos, en lo que les estoy mostrando, es un poco mirar cómo, como lo decía don Carlos, cada uno tiene sus intereses, ¿cierto? Y va mirando y va virando la comunidad hacia esos intereses, pero no tiene que limitarse justamente a un tema de infraestructura comunitaria o demás, sino a ese proyecto veredal o de corregimiento que cada uno tiene. Viviana, entonces acá te estoy compartiendo las reflexiones que quedaron o que llegaron por parte de las personas que participaron en el ejercicio, los que enviaron pues juiciosamente la tarea. Y miramos que en el tema de producción y reproducción tenemos pues como un criterio unificado en términos de que, por ejemplo, dice, tenemos en la zona muy aradas, por lo que se dificulta comercializar. Se vive de las caseros, cultivos como animales domésticos para el consumo en el hogar y también ha sido por lo que en la actualidad, pero en la actualidad ya no son muy vigentes. Hola, Viviana. Muy bien, sí. Bueno, entonces vamos a empezar un poco ligando la teoría con la realidad. Entonces retomo algo que analizábamos con Margarita cuando revisábamos los retos, y ya acá más claro en el gráfico, y es que efectivamente ustedes habitan una zona, un territorio muy diverso, ¿cierto? Diverso por donde están ubicados, es decir, por la ocupación geográfica, diverso por todo lo biológico y lo biofísico, lo ecosistémico, pero algo que yo quiero que tengamos en cuenta es que todo lo que ustedes viven es una radiografía a pequeña escala de lo que se vive en el resto del país. Entonces, esto no pasa únicamente en Puerto Triunfo y Sonsón, en La Danta, en San Miguel, en Santa Rosa, sino que esto pasa en otras regiones del país con la misma intensidad y con la misma característica, ¿sí? Entonces es entender que nuestra realidad ahí chiquita, donde nosotros creemos que nada que como que estamos alejados del mundo, finalmente somos un reflejo de lo que pasa en el resto del país. Cuando hablamos de producción y reproducción, ustedes lo sitúan mayoritariamente en bajo, es decir, 5 de las 9 veredas que contestaron dijeron que era bajo. Es importante que recordemos que cuando hablamos de producción y reproducción, hablamos de dos cosas. Hablamos de la producción agrícola, también hablamos de la transformación de estos elementos, como les ponía el ejemplo, si es ganadería, de transformar la leche en queso y demás. Entonces también hablamos del cacao, entonces también hablamos del limón o de las abejas, es decir, la producción, ¿cierto? Poner la tierra a producir, la transformación que hacemos de esta materia prima, pero también hablamos, cuando hablamos de reproducción, hablamos de la familia, ¿sí? Hablamos de cómo es el centro de la economía campesina, la familia, ¿sí? Y yo les preguntaba la vez pasada, ahí vamos a tener en cuenta cómo está nuestra familia. Es grande, es pequeña, tiene muchos integrantes, tiene pocos integrantes. Algo que decía, creo que era, yo no sé si era Sorani o era doña Nid, y era que ya los jóvenes no quieren ocuparse mucho del campo
ese también es un fenómeno no solo nacional, sino en general con lo que tiene que ver con el campo, porque la reproducción, si la base de la economía familiar es la familia, de la economía campesina es la familia, entonces si la familia es pequeña o si la familia no se ocupa, pues no hay base, ¿cierto? Entonces por eso es muy importante unir el tema de la producción y la reproducción. La base de la economía campesina es la familia, pues porque eso abarata los costos de producción. No es lo mismo que usted tenga un proyecto de cacao, no va a ganar lo mismo si usted tiene que pagarle a 3 empleados para que vengan a apoyar esa actividad, ¿cierto? Entonces usted tiene que pagarle a una señora para que venga y le ayude con el tema de la comida, del aseo o de la recolección del cacao, tiene que pagarle a otro compañero de la vereda para que venga a deshiervar, tiene que pagarle a otra persona para que venga a fumigar, pues porque ahí se le van a ir gran parte de las ganancias. Si es una actividad familiar, entonces la gente que trabaja ahí es la gente de la familia y usted generalmente no le paga un salario. Usted genera comida para esa familia, genera bienestar, bienes y servicios, eventualmente se les puede dar un incentivo, pero no está la figura de salario, ¿sí? Entonces es la base porque entonces la ganancia queda en gran medida enmarcada en toda la familia, ¿sí? Y lo que usted gana producto de la venta, del intercambio de ese producto, pues va a ser reinvertido en producir nuevos productos, va a ser invertido en aquellos bienes y servicios que la familia obligatoriamente tiene que comprar. Las necesidades básicas se han extendido ampliamente, entonces no existe ninguna mata que dé un desodorante y el desodorante se ha convertido para muchos en un elemento de primera necesidad, ¿cierto? Usted no va a la mata de desodorante y coge, el limón con bicarbonato sirve, Ave María, yo lo he probado, me sirve, me gusta, pero nos gusta el que tiene olorcito, que porque huele a flores, que porque huele a, no sé, muy masculino, muy femenino, y nos hemos creado también eso, ¿cierto? Porque los servicios públicos no se pagan con trueque, se pagan con dinero, ¿cierto? Porque el internet para poder estar conectados se pagan con dinero. Entonces es necesario en esa producción y la reproducción que toda la familia aporte su granito de arena para que eso se pueda sostener. Si la familia es pequeña, entonces obligatorio, y la producción es grande, voy a poner un ejemplo, usted tiene 5 hectáreas de cacao, el ejemplo de don Diego, usted tiene 5 hectáreas de cacao y es solamente don Diego, la esposa, pero tienen un niño de 12 años cuya fuerza de trabajo es inferior a cualquier adulto, pues a don Diego le va a tocar contratar 1 o 2 personas que le ayuden en ciertas tareas en momentos de la producción del cacao que se requiere. ¿Eso de dónde sale? Pues de la ganancia mucha o poco que tenga ese cacao de acuerdo a cómo esté el precio en el mercado, ¿sí? Entonces el papel de la familia es muy importante. Y ojo, cuando hablo del papel de la familia en la producción, hablo de todo lo que tiene que ver, de toda la línea, de todo el sistema de producción. Eso incluye que la esposa de don Diego hace la coca para llevar a donde trabajamos el cacao. Ella cocina, ese es su trabajo. Ella cuida a los niños más pequeños, alimenta a los animales de la granja, las gallinas, los pollos, los cerdos, el perro, el gato, todos los que están ahí en la casa, ¿cierto? Ese es su papel. Esa tarea también la puede cumplir el tío, el abuelo, para no meternos aquí en temas de que son labores exclusivas de la mujer o del hombre, pero pues digamos que en nuestras tradiciones son labores que tradicionalmente han desarrollado las mujeres. Pero también cuando la cosecha está buena y está álgida, entonces la señora no solamente prepara la coca, sino que antes de irse a coger el cacao, ella alimenta a los cerdos, los pollos, deja a los niños bañados, el biberón hecho, los pañales limpios, y a la tía que cuida al niño, todas las indicaciones, y se va al sembrado de cacao con su esposo a hacer esa otra actividad. ¿Sí? Entonces,
veíamos la semana pasada, en nuestro encuentro pasado, que no hay una división del trabajo específica, que las mujeres hacen esto y los hombres aquello, que don fulano hace esto y don Perano lo otro, no, sino que en la misma dinámica que se va dando la producción y dependiendo de la producción que sea, todos tienen un papel. Entonces, cuando hablamos de una familia pequeña, en el ámbito de la reproducción, estamos hablando de una familia pues que indudablemente en una producción grande tendría que contratar 1 o 2 obreros por jornal o trabajadores por jornal que apoyen esa actividad. Ustedes decían acá que tienen una zona y unas veredas muy apartadas. Claro, no todos viven en la zona urbana y no todos viven en la zona rural. Pero cuando hablamos de producción y reproducción, un poco para precisar más esta respuesta, yo preguntaba más por, ¿se produce? Alguien respondía en una de las cosas que revisábamos y era que había una buena producción de miel, ¿sí? Entonces eso es, ¿cómo es esa producción? ¿Es alta, es media, es baja? Y aquí hay una cosa importante que lo voy a ligar con la segunda y es que la cantidad de la producción generalmente está muy ligada a la posibilidad y a la capacidad que tenemos de acceder a la tierra y también a la calidad de esa tierra, ¿cierto? Es decir, yo no puedo tener una altísima producción si tengo poquita cantidad de tierra, o sí, dependiendo del producto que necesite poquita cantidad de tierra, pero si la calidad de la tierra no es tan buena, pues entonces mi producción puede bajar en calidad. Entonces, todos esos elementos están ligados, como en el sistema que les ponía de ejemplo del radio, todos los elementos están entrelazados y son necesarios unos con otros. Cuando hablamos del acceso a la tierra, ustedes en general responden algunos que es medio, otros que es bajo, pero en general la mayoría responde que es bajo. Por ejemplo, decía ahorita una de las compañeras que en San Miguel el corregimiento, ¿cierto? El casco urbano está en manos de 2 o 3 dueños, ¿sí? Entonces el acceso a la tierra en este lugar es limitado, sin embargo en otras partes es más amplio, es un poco más accesible. ¿Es claro hasta ahí? Sí. Claro. Muy bien, entonces, el acceso a la tierra es importante. Sin embargo, también, bueno, yo hago una invitación, es más una invitación, y es que, dado que las ciudades cada vez son más grandes en población y en cemento, se han venido como poniendo de moda nuevas formas de producir en pequeñas áreas, ¿cierto? De tierra. Entonces, un poco a veces también es buscarle el lado a esa fea con la que nos tocó bailar, ¿cierto? Pero que baila bueno porque nos enseña que hay otras maneras de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, yo no tengo grandes hectáreas, pero tengo un solar en mi casa, lo suficientemente grande para que yo pueda tener ahí un sembrado que me dé lo necesario para cubrir parte de mi canasta familiar, que yo pueda vender otra parte y que pueda con eso apalancar unos gastos, ¿sí? También el acceso a la tierra tiene que ver directamente con el tema de la solidaridad, tan importante en la economía campesina, la solidaridad entre comunidades, porque yo no tengo nada de tierra, pero fulano tiene un solar muy grande en el que cabríamos los dos y hacemos un acuerdo ahí para trabajar esa tierra los dos, ¿sí? O un fulano don fulano que es el dueño de la tercera parte de ese corregimiento que tenemos en el ejemplo, tiene unas tierras que no está utilizando y nos puede, ¿cierto? Prestar, alquilar, bueno, tantas maneras que hay para hacerlo. Siempre es buscar como el lado, ¿cierto? Importante para poder desarrollar esa actividad. Y como les decía, muy unido a la producción, al acceso a la tierra, está la calidad de la misma, ¿cierto?
Ustedes mejor que yo saben porque ustedes tienen una experiencia que yo no tengo y que quisiera tener en términos de todo lo agropecuario y lo agrícola, que las tierras se cansan por muchas razones. Cuando ha habido ganadería, porque el sobrepisado pues, de las vacas y de los toros es muy fuerte y se genera compactación de la tierra, pérdida de algunos elementos, cuando se compacta no hay suficiente oxígeno, entonces no se generan las bacterias necesarias, en fin, bueno, toda una cosa que ustedes saben bien qué pasa. También cuando tenemos monocultivos, cuando tenemos el mismo cultivo por mucho tiempo, café, cacao, caña, palma, esos monocultivos deterioran, ¿cierto? La tierra, la cansan, ¿cierto? Pero nosotros vivimos en un planeta tan absolutamente rico y agradecido que lo que nosotros nos podemos dar cuenta con eso es que esa tierrita necesita una manito, ¿cierto? Si nosotros tenemos la información, como ustedes lo decían en algunas de las respuestas del reto, que la tierra está cansada, que la tierra ha perdido nutrientes, pues hombre, si la tierra perdió nutrientes hay que darle los nutrientes, ¿cierto? Y pues eso implica que debe haber un paso previo a cualquier proyecto productivo que tenga que ver con la siembra de algo en esa tierra, y es que hay que renovar esa tierra, realimentarla, regenerarla, y que eso puede tomar un tiempo, ¿cierto? Que eso va a tomar un tiempo y que es necesario, pero hacia allá vamos. En otras partes, no lo leí en ustedes, en las respuestas de sus retos, aunque ustedes dicen que la calidad de la tierra puede ser baja en algunas veredas porque no hay agua, ¿cierto? Perdón, porque no hay agua, pero también porque hay contaminación con agroquímicos. Entonces, pues cuando hablamos de eso, por ejemplo, ¿saben qué es lo importante de conocer la realidad? Que cuando yo conozco la realidad y no me hago oídos ciegos, oídos sordos, perdón, y ojos ciegos, yo pues lo puedo transformar. Entonces, cuando yo conozco la realidad, también conozco las dimensiones de solucionar esa realidad. Y es, si yo tengo una tierra contaminada por agroquímicos, el proceso de recuperación va a ser un poco más lento, ¿cierto? Y va a necesitar otro proceso, pero con toda seguridad, no todas las tierras, no el 100% de las tierras están contaminadas, entonces uno tendría que empezar por seleccionar aquellas tierras que deben ser trabajadas porque están contaminadas con agroquímicos y hay que recuperarlas, y tener también digamos, como el censo de aquellas tierras que pueden ser trabajadas porque no están tan contaminadas, porque se les puede hacer un tratamiento más corto en el tiempo y porque van a responder, ¿sí? Que hasta acá yo puedo decir que ustedes habitan en un territorio que en general es rico en biodiversidad, bueno, además porque yo lo conozco, ¿cierto? Que tienen una biodiversidad importante y que si bien se ha visto alterada por todas esas cosas que ustedes dicen, pues todavía conserva elementos. Como yo les decía, nuestra tierra, esta Pachamama, es tan agradecida que ella se regenera y ella hace un esfuerzo absolutamente grande por mantenerse y por mantenernos. Entonces todavía ustedes tienen importantes zonas de bosque, tienen importante biodiversidad, tienen importantes microclimas, y ahí alguien decía una cosa que a mí me parece supremamente importante: si además de saberlo, se utiliza en favor de la comunidad. De las diferentes veredas que están presentes acá y las que contestaron tienen diferentes pisos térmicos, ¿sí? Esa es una cualidad que tiene el municipio de Sonsón, que también tiene el municipio de Puerto Triunfo, lo que hace que la variedad de productos sea bien interesante en la medida en que sepamos aprovechar esa potencialidad. Hay una cosa importante con respecto al conocimiento que yo quisiera dejarles ahí la inquietud,
y es, no solamente basta con tener conocimiento, es importante yo aplicar ese conocimiento a mi vida diaria y a mi vida cotidiana, ¿cierto? No basta con que yo sepa que hay corrupción y que cada que hay elecciones vienen y me prometen el cielo y la tierra y no cumplen, cuando yo sigo perpetuando esas prácticas y sigo ejerciendo mi voto de una manera irracional, ¿sí? De nada sirve que yo tenga un conocimiento acerca de la cantidad de pisos térmicos que hay en mi territorio y la cantidad de agua que tengo a mi disposición, si no tengo la capacidad de pensar de esa manera diversificada, cuáles serían los proyectos, ¿sí? Que para cada piso térmico son aptos. Entonces es importante que el conocimiento tenga ahí una parte de acción, llevarlo a la acción, llevar ese conocimiento a la acción y ponerlo en práctica. Acá me detengo para llamar su atención sobre el próximo módulo, muy importante que ustedes tengan en cuenta todas estas respuestas para el módulo de proyectos, porque un proyecto se basa tomando en cuenta la realidad de mi territorio. El proyecto no se realiza tomando en cuenta solo los sueños. El proyecto parte de mi realidad. Si yo tengo una tierra donde no puedo hacer piscicultura porque las aguas son muy ácidas, pues yo ya tengo ese conocimiento, yo no me meto ahí. Pero si al contrario son muy ricas en nutrientes y en minerales para la piscicultura, pues me meto, ¿cierto? Entonces es importante toda esta información para cuando pensamos hacer un proyecto, queremos salir adelante, el asunto pueda surtir, pero yo parto de la realidad que tengo. Cuando yo soy sincero con la realidad que tengo, no adorno las cosas, puedo tomar medidas dentro del mismo proyecto que formulo. Entonces retomo el ejemplo, yo quiero hacer una siembra, pero a mi tierra le faltan nutrientes. El primer componente de ese proyecto debe ser la recuperación de ese terreno con macronutrientes, y para eso, pues, menos mal se ha avanzado bastante. Voy a pausar acá para preguntas y cosas. ¿Alguno tiene alguna intervención? Alexander, Diego, Patricia, Don Elder. No, yo solamente me gustaría pues dar un concepto mío de acuerdo aquí al territorio, diciendo pues de que ustedes tienen la razón, las tierras, hay mucha variedad de tierras y en este caso aquí se encuentran muy áridas y que por tal razón pues la mayoría de las familias toman otros digámoslo así, otras partes productivas y no en el agro, porque desafortunadamente pues la inversión para recuperar las tierras son demasiado costosas. Es por ende que por ahí ya el campo prácticamente está abandonado, se pudiera decir. Ese sería lo único que yo aportaría, lo demás estoy completamente de acuerdo con la doctora. Muchas gracias, don Elder. ¿Alguien más tiene alguna intervención? Don Diego, adelante. Y Muy luego buenas la profesora Lucenid. Dale, Diego. Muy buenas tardes. Quería decir que Sonsón es uno de los 18 municipios de Antioquia que tiene los 4 pisos térmicos. Por tanto, tenemos esa gran riqueza de poder producir gran variedad de alimentos o productos, pero tristemente a veces el mediano y grande acaparador de tierra la ha dedicado a la ganadería, y en vez de ser una expensa agrícola en cada corregimiento o en el propio municipio, a veces tenemos que traer los alimentos de otro lado, teniendo tierras tan fértiles y tan buenas que se están enfocando a la ganadería extensiva y no la aprovechamos para sacarle el máximo provecho en la producción de diferentes
productos agrícolas que trabajamos en nuestras veredas. Incluso en la vereda La Paz estamos tratando de retomar el cultivo de arroz con la ayuda de la administración municipal. Ahí estamos pues muy motivados de que entre ahorita un poquito el verano para retomar el cultivo de arroz, algo que hace muchos años en esas comunidades cultivaban. Muchísimas gracias. Gracias, don Diego. Adelante, profesora Luceniz. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Margarita, ¿sí me escuchan? Perfecto, sí. Bueno, a ver, yo quiero hacer mi aporte en cuanto a que coincido con los compañeros que han dicho que estamos abandonados un poco por lo que es la administración municipal y eso, pero nosotros, yo siento que las comunidades tenemos... Profe, se te fue la señal. Bueno, mientras la profesora recupera la señal, Patricia tiene la palabra. Posibilidad. Profe, no te escuchamos. Sí. Hola. Patricia, si quieres, adelante. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, quería pues como decir que, digamos como que en relación al tema que hemos venido trabajando en las dos últimas secciones, que son, digamos, temas que me llaman mucho la atención, y hacía incluso esta semana la reflexión en que muchas veces ni siquiera estando en el campo no tenemos una soberanía alimentaria y ya digamos que los campesinos hemos dejado de cultivar incluso alimentos que bien podríamos tener en una huerta casera, hoy por hoy se tienen que, digamos, que comprar y conseguir digamos, como que en el mercado del pueblo o del corregimiento. Entonces, digamos, como que esa es una reflexión que nosotros, pues, como campesinos tenemos que hacernos y tenemos que repensarnos en relación, y por ejemplo, con todo el tema de la pandemia, es algo que más nos debemos de hacer, porque después vienen otros problemas que hoy se hablan, pues, y es el tema del cambio climático, y qué bueno comenzar a hacer resiliencia frente, pues, socioecológica, precisamente frente a esos cambios climáticos, y la resiliencia, pues, socioecológica implica que nosotros como campesinos, primero participemos de espacios como este, y segundo, comencemos a cambiar nuestras prácticas en relación a, digamos, ser, digamos, agroecológicos, practicar y estudiar un poco todo el tema de la agroecología y la permacultura, y así ir cambiando para lograr finalmente ser resilientes. Así es, Patricia, muchas gracias por tu intervención. Viviana, ¿tiene algo que completar aquí? Pues no, me parece muy cierto lo que dice Patricia, y pues indudablemente, y como les decía ahorita, esa no es una realidad solamente de ustedes, es la descampesinización y la baja en la producción campesina que algunas comunidades rurales han tenido. Es un producto un poco de que, como yo les decía, no estamos desconectados del mundo, por más lejana que esté nuestra vereda, hasta nosotros llega las influencias, y ahora pues con este internet y con que desde el celular podemos acceder a cualquier información, pues también nuestras necesidades van cambiando y nos vamos antojando de otras cosas. La cultura se construye a partir del desarrollo permanente de acciones y actividades que van volviendo eso cultura, ¿cierto? Entonces, cuando éramos niños, todas las noches comíamos frijoles. En mi casa todas las noches se comían frijoles
eso no nos caía mal, eso no nos afectaba el colon, eso no producía para nosotros. Esa era una cultura, ¿cierto? Y crecimos así por muchos años, los 16, 17, 18, 20 años que estuve en la casa de mi mamá y mi papá, todas las noches se comía frijoles y eso construyó la cultura de la casa, ¿cierto? Todavía en la casa de papá y mamá se come frijoles por la noche. Y eso hace parte de la cultura se construye y se deconstruye. Entonces, de acuerdo a esta última intervención, lo que hay que pensar es en lo siguiente. Uno quisiera un cambio cultural general, es decir, que toda la comunidad tomara en cuenta que la seguridad alimentaria está en las manos de todos, siempre y cuando nosotros volvamos a sembrar la huerta casera, volvamos a tener algunos alimentos que pueden complementar nuestra alimentación y enriquecerla, y ir incluyendo elementos como la permacultura que implica bajarle, bueno, ese es un tema muy grande, pero implica bajarle a la contaminación, implica toda una forma de vida diferente, pero hacerlo de una manera colectiva puede ser complejo. Pero yo, Viviana, yo, Margarita, yo, Sorani, Lucenir, en fin, decido particularmente hacer ese cambio en mi familia, ¿cierto? Y empezar a hacer esos cambios individuales también va generando un impacto. Cuando el vecino ve que yo en mi huerta tengo tomate, cebolla, ajo, que tengo cilantro, que tengo, no sé, lechuga, entonces él va a empezar pidiéndome, regálame una hojita de cilantro, regálame unas hojitas de cebolla. Y yo puedo también irle diciendo, bueno, y sembremos, usted tiene ahí, yo le ayudo, sembremos, venga, sembremos unas hojitas de cebolla, sembremos el cilantro, venga, y empezar. Es una cultura, y evidentemente la hemos perdido, se ha perdido en muchas partes. Y si queremos, hay que recuperarla. Ok, acá tenemos, hola. Querer hacerlo de manera colectiva ya, esa es una buena intención, pero puede no generar el mismo impacto que si yo individualmente tomo la decisión de cambiar mi casa, ¿cierto? Y lo hago desde lo mío, desde lo propio, y puedo extender. Dale, Márgara. Ok, yo quería complementar un poco lo que está diciendo Viviana y lo que acaban de mencionar ustedes con lo siguiente. Esto es un asunto de corresponsabilidad. Cuando nosotros leíamos acá cada una de sus preguntas y de las propuestas que hicimos en el reto, perdón, de sus respuestas para el reto, nos dábamos cuenta pues que ustedes son conscientes del territorio que tienen y del tipo de territorio que tienen. Me llamaba particularmente la atención el tema del agua, ¿cierto? Porque ustedes tienen una riqueza hídrica importante en el Río Claro, es una de las fuentes hídricas más importantes del país, pero al leer sus respuestas, digamos que no hay una coherencia entre esa riqueza hídrica porque nos hablan de tiempos de mucha sequía, que la mayor parte del día tienen racionamiento y que cuando ya llega el agua no es de la mejor calidad. También hablan sobre el tema residual y esto va en la línea de lo que nos decía Viviana hace un ratico, y es que muchas de estas situaciones puede que obedezcan a nuestros comportamientos en esa cuenca, ¿cierto? A que puede ser un saldo que estemos pagando por el mal aprovechamiento de ese recurso, porque no hemos conservado la bocatoma o porque hemos abusado de la captación de agua, porque no hemos respetado la frontera agrícola que hay entre la bocatoma y la parcela o el pastizal donde tenemos el ganado. Entonces, la invitación acá es, hombre, mirar esa práctica que yo tengo o esa práctica que tiene mi vecino, cómo impacta realmente y de forma muy negativa todas estas situaciones ecosistémicas, que realmente todo lo que nosotros hacemos en territorio
repercute de alguna manera en esa calidad que nosotros queremos para ese territorio. Entonces, gran parte de la solución y gran parte de la apuesta por la cual debemos tener hoy parte de nosotros, parte del reto que nosotros como ciudadanos, habitantes de ese territorio, tenemos con el Río Claro. Me parece muy valioso que en el tema de la familia ustedes rescaten que las familias buscan hacer vida en esa zona, es decir, hay un arraigo importante. Las familias no se han ido, por el contrario, permanecen unidas en el sustento y la satisfacción de necesidades básicas, ¿cierto? Algunos viven de lo que producen, otros viven porque hay empresas cercanas y les dan empleo, pero lo más importante acá es reconocer ese valor del arraigo que es tan necesario en este tema de economía campesina. Por acá don Diego Marín tiene la manito levantada, no sé si María Piedad quiere intervenir nuevamente, pero démosle la palabra a don Diego Marín, adelante. Hola, sí, mi intervención es sobre la gobernabilidad. Me parece que es un tema muy importante y que conecta todo el resto de temas y a veces vemos como de una manera equivocada la parte de gobernabilidad en cuanto a concepto, porque nos hablan de gobernabilidad y pensamos que las entidades lo deben, son las únicas responsables y son las que están obligadas a hacer la tarea, a ejecutar las diferentes actividades, pero hay un actor que se debe involucrar y que de pronto nos olvidamos de involucrarnos muy activamente y somos las comunidades, somos nosotros. Entonces necesariamente para que haya una gobernabilidad debe haber la presencia pues de las entidades gubernamentales, administraciones públicas y las entidades privadas o las ONGs como otras entidades pues, que no tengan que ver con el gobierno y estrictamente la comunidad. En el caso muy personal, yo lo administro o nosotros lo administramos de la siguiente manera: las cosas hay que hacer que sucedan. Entonces, si se me presenta una oportunidad por una entidad, sea la que sea, yo debo participar activamente y hacer que las cosas sucedan. Me pasa un caso pues muy particular, quiero compartir el ejemplo. Ayer tuve una reunión con unos vecinos y me decían que los proyectos quedan muy dispersos, que no se daban cuenta. Entonces yo les aconsejaba que había que participar y había que hacer las cosas, que las cosas sucedieran, porque pues si yo me enteré y si ya pasó la convocatoria, pues llevo mi fotocopia de mi cédula y hago presencia, aquí estoy, yo quiero participar. Muchas gracias. Ok, don Diego, muchas gracias. Viviana, ¿tiene algo más para complementar? Bueno, sí, voy a retomar con el tema de la gobernabilidad que nos propone acá don Diego y me devuelvo hacia la familia. Entonces, la observación que nos hace don Diego es supremamente importante. Hay temas que se van poniendo de moda, se va poniendo de moda la palabra, o más que temas, palabras, se va poniendo de moda empoderamiento, se va poniendo de moda gobernanza, se va poniendo de moda gobernabilidad y dependiendo de quién lo esté usando, le va dando el sentido que convenga. Pero resulta que en realidad todas esas palabras tienen un significado. Entonces, por ejemplo, frente a uno no creyera, pero yo sé que ustedes en muchos de los espacios de formación que han sido bastantes en los que han estado, han escuchado la palabra territorio, ¿sí? Y les quiero contar que hasta hoy ni los académicos más pilosos se han podido poner de acuerdo en darle una definición a qué es territorio. Pero esa palabra la escuchamos en todas partes y una institución la usa de una manera y otra institución la usa de otro
Y entonces esas palabras se van poniendo y se van como pasando de mano en mano y cada cual la va entendiendo como mejor le suena. Con gobernabilidad y gobernanza pasa lo mismo. Entonces, yo quiero reiterar porque creo que es importante la gobernabilidad, de acuerdo a los estudiosos del tema, parte de la confianza. La gobernabilidad es cómo yo puedo confiar en mi vecino para hacer un proyecto conjunto, para gestionar un beneficio para la comunidad, para ir a traer un enfermo que está monte adentro. ¿Cómo yo confío en ese otro, cierto? En que no va a defraudarme y en que yo no lo voy a defraudar. Esa confianza va en doble sentido. Y ustedes, también es importante entender que la gobernabilidad no tiene que ver únicamente, aunque hable y tenga ahí la palabra gobierno, como que viene de gobierno, ¿cierto? Gobernar es poder ejercer un control sobre algo, es poder tener un conocimiento general de lo que pasa, y ahí se basa la confianza. Entonces, lo que decía don Diego, es muy importante tomar en cuenta que ese nivel de confianza, ese nivel se une también a la solidaridad, pero todo en la vida pasa si yo le meto acción, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo. Ustedes el 31 de diciembre de este año hicieron un montón de propuestas para este 2020, ¿cierto? Y una de ellas fue este año sí bajo de peso. Este año yo sí me pongo mamacita, pues, y me pongo no sé qué, 90, 60, 90, en fin, pero no hago nada. No hago ejercicio, no me alimento de manera saludable, en fin, ¿cierto? Si yo no le meto acción al proyecto, por más banal o por más trascendental que sea, no va a pasar. Si llegan muchos proyectos a mi comunidad, pero como dice don Diego, yo no llevo ni la cédula para que me den una llamadita y me cuenten de qué es, no voy a la reunión, sino que espero que don Diego me traiga el cuento como él lo entendió, pues no voy a poder hacer parte de ese proyecto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la gobernabilidad, es el nivel de confianza, pero también de compromiso que yo como comunidad asumo. Y yo sé que no para todos es así, y yo sé que hay líderes como ustedes supremamente comprometidos, independientes y autónomos, pero muchas personas se quedan esperando a que el Estado les resuelva todo. Y pues, aunque la realidad nos ha mostrado una y otra vez y otra vez y otra vez que no nos resuelve mayor cosa, pues seguimos creyendo. Frente a la familia, también resalto lo que decía Margarita, de la importancia que ustedes le dan a la familia de permanecer en el territorio y de estar, porque ahí entonces podemos decir que tenemos la base de la economía. Y ahí reitero que esa base económica, desde la economía campesina y el desarrollo rural, no se sustenta única y exclusivamente en actividades de producción agropecuaria. Es decir, en una familia pueden haber miembros de la familia que se dediquen a la producción agropecuaria y que hayan otros integrantes que trabajan en las empresas que hacen presencia en la zona, como ustedes dicen, y aportan con su salario, ¿cierto?, un granito de arena al sustento de esa familia. Ese aporte hace que haya un poco de más libertad de acción cuando nos estamos ocupando de nuestro quehacer, pues, agropecuario. Márgara, ¿puedes poner el cuadro donde están? El último cuadro que estábamos viendo. No, donde están los resultados. ¿Estos son? El siguiente, sí, el siguiente. Estos. Ajá. Ok, bueno, estos. Pero no los transversales, sino los principales. Fundamentales, acá están. Los fundamentales. Muy bien. Y unido a la gobernabilidad y unido a las familias están las organizaciones. En general,
La organización que más prevalece en nuestras comunidades es la Junta de Acción Comunal. Pero también muchas veces esa Junta de Acción Comunal son 2 o 3 líderes muy pilosos a los que el resto de la comunidad les descarga un montón de responsabilidades, ¿cierto? Y de peso, y la Junta no alcanza a hacer. Muchas de las personas que están en la Junta se ven rebasadas por las actividades que se deberían realizar, y muchas otras juntas, ni fu ni fa. Van a las reuniones de asocomunal, están pendientes, pero no se moderan. Pero ¿quiénes hacen parte de esas organizaciones? Pues ustedes. La organización no la hace el presidente, el vicepresidente, el fiscal, el secretario y no. La organización la hacen todos, entonces no está fallando solamente el presidente, sino que todos. Entonces, como vemos en los elementos fundamentales, todos están. Es decir, si yo no tengo una familia lo suficientemente, digamos, numerosa o con integrantes que me permitan a mí sostener la producción, pues me voy a ver obligado a contratar empleados externos y se va a disminuir mi ganancia, ¿cierto? Pero si además de eso tengo poco acceso a la tierra, la calidad de la tierra es baja, el agua, el acceso al agua y la calidad del agua no es tan buena, las organizaciones no funcionan bien y no tenemos confianza, pues esa economía campesina va en picada. Sin embargo, si todo esto está de medio para arriba, pues yo tengo una esperanza, y eso es lo que pasa en las comunidades de ustedes. Tienen muy buenos elementos fundamentales para poder sostener la economía campesina. Yo les quiero decir algo acá, y es que la economía campesina es un estilo de vida, y es un estilo de vida que yo no les estoy proponiendo nada nuevo. Es lo que ustedes han hecho toda la vida, como se los decía al inicio. Ustedes le podrían dar cátedra, sopa y seco a cualquier persona profesional que llegara a sus comunidades. Y como lo decía don Diego en el encuentro pasado, ya los campesinos tenemos otros conocimientos técnicos. Ya no somos campesinos rasos, hay otras formaciones que hemos tenido que nos permiten tener un conocimiento mayor. Pero entonces la economía campesina requiere un compromiso. Una cosa muy importante es comprender y hacer consciente esa actividad, ¿sí? Ustedes vienen desarrollando esa actividad y también se los hacía caer en cuenta en el encuentro pasado, y es que de alguna manera han venido desarrollando esa actividad de manera automática, ¿cierto? Porque mi papá tenía esa tierra, porque mi abuelo le dejó esa tierra a mi papá, porque mi papá me la dejó a mí, porque ahí sembramos todos, ahí estamos todos los hermanos, pero no hay una concepción consciente de que esa labor que hacemos tiene que ver con la economía campesina. Que esa economía, en tanto haya transacción e intercambio, ya sea de dinero o de productos, que esa economía campesina, en tanto la familia en sus diferentes roles, apoye a que esa actividad familiar se mantenga, desde el que cocina, lava los platos, barre y trapea, mantiene la casa limpia, cuida a los niños, hasta el que va, siembra, cosecha, recoge de hierba, y todos cumplen. El que alimenta a las gallinas hace parte de esa economía campesina, la sostiene. Que la economía campesina no se basa exclusivamente en la siembra y recolección de productos, ¿sí? O en lo agropecuario únicamente, que se le pueden alternar actividades, ¿sí? Que dentro de la economía campesina también está la transformación de las materias primas. Voy a poner un ejemplo, yo se los ponía con las vacas. Entonces produzco quesos, produzco leche, produzco requesones, en fin, yogures, arequipes, lo que me dé para transformar,
que con el cacao produzco tortas, malteadas, mascarillas, no sé qué, miles de cosas que se les puede dar. Entonces, también ese tipo de actividades hacen parte, ¿cierto? Que si bien el acceso a la tierra, la calidad de la tierra, el acceso al agua y la calidad del agua son elementos importantes a tener en cuenta, mientras yo tenga una información verídica, puedo trabajar sobre ellos. Que las tierras son muy áridas, decía ahorita un líder. Bueno, si las tierras son muy áridas, ¿qué es lo que podemos hacer en estas tierras que no requiera tanta agua? ¿Cierto? Porque hay. De hecho, todos los que estamos aquí, todas las comunidades de Latinoamérica que estamos sobre los Andes, hemos puesto a producir los Andes en unas condiciones increíbles. Y hay cosas que se pueden producir donde la cantidad de agua no es tanta. ¿Sí? Tener el conocimiento previo indica qué es lo que tengo que hacer para mejorar las condiciones de ese terreno. También es importante entonces tomar en cuenta que dentro de la economía campesina, las alianzas con las organizaciones locales, es decir, que hacen para la Junta de Acción Comunal de mi vereda, más la Junta de Acción Comunal de la vereda cercana, más la ASOComunal, más la Asociación de Productores de Cacao o de Café o de Apicultura o de Limones, en fin, todas esas relaciones son necesarias. Y que en la medida en que yo aumente el nivel de confianza entre mi comunidad, con las organizaciones y con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales o públicas y privadas, pues la economía campesina se va haciendo. ¿Qué es importante? Hacerlo consciente. ¿Sí? Que yo de una manera consciente defina y aclare si lo que yo hago se inscribe dentro de la economía campesina o qué elementos les falta para hacerlo, ¿cierto? También es una cosa importante, lo decía Márgara cuando presentaba el resumen del trabajo de la sesión anterior, y lo reitero, es que se necesita estar en el tiempo, ¿cierto? No es que yo hace 5 años produje y ahora nada. No, se necesita una permanencia en el tiempo para poder garantizar ese elemento fundamental de la producción y la reproducción. Yo vendo tomates, pero para que la tierra no se canse, entonces en la próxima cosecha lo que voy a sacar es lechugas, pero en la próxima yo lo que hago es que voy a sacar cebolla de rama, en fin, no sé, pero voy variando, pero me voy manteniendo en el tiempo. Que entonces yo hago cacao, pero por aquel lado también estoy engordando unos pollos, pero por este lado también estoy haciendo, es importante. Recuerden que la economía campesina se hace con dos funciones. Una, la de mantener a la familia, donde la familia tenga unos niveles de bienestar importantes y que pueda yo también vender, pues, para poder tener dinero y pagar aquellas cosas que no se pagan con trueque, que se pagan con plata, ¿sí? Así es. Si yo tengo claro esos primeros elementos fundamentales, entonces vamos a mirar los elementos transversales, ¿sí? Cuando yo ya tengo fuerte todos esos elementos fundamentales y los tengo claros, entonces también empiezo a hablar de la calidad de las vías, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito, cierto? Para eso, entonces, si yo ya tengo un nivel organizativo alto, porque ya trabajé eso en los ejes fundamentales y ya tengo una Junta de Acción Comunal MELA, sí, ya la tengo bien organizada, bien pilosa, pues puedo gestionar con el alcalde, con la gobernación, con fulano, que si la vía se arregla o que si hay unos medios de transporte más, digamos, más óptimos para poder sacar los productos, ¿sí?
Cuando hablamos entonces de las relaciones, ¿cierto? De las relaciones de mercado, del acceso al mercado local, pues cuando yo ya tengo cancha, en fortalecer la organización, entonces yo puedo gestionar, ¿cierto? Gestionar con la plaza de mercado, con el señor que tiene el supermercado, con la persona que tiene una tienda, pero también tiene cómo vender que los limones, que la miel o que el cacao que yo produzco, en fin, ¿cierto? O los quesitos o las mermeladas o no sé, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Como ya vamos a ir cerrando, entonces quiero dejarles unas consideraciones finales, ¿cierto? Lo importante es varios elementos. Primero, que ustedes reflexionen y caigan en cuenta que lo que ustedes han venido haciendo históricamente se inscribe dentro de la economía campesina y que se puede perfeccionar, pero esa es una decisión que ustedes deben tomar consciente, ¿cierto? Que es importante que ustedes tomen en cuenta que conocer la realidad no los pone en desventaja, sino que les da la posibilidad de mejorarla. Mejorar las tierras áridas, mejorar las tierras que se están contaminando, mejorar, decidir de dónde puedo traer el agua, cómo hacerlo, decidir qué producto puedo sembrar si el agua es poca, resolver el asunto del acceso a la tierra, haciendo alianzas, utilizando la solidaridad, juntando los poquitos de tierras que tenemos, ¿sí? Decidirlo y hacer consciente eso. Entender que la economía campesina es economía en tanto haya transacción monetaria o de intercambio de productos. Entender que la economía campesina busca el bienestar mío y el de mi familia, pero también el de la comunidad y poner en el mercado o en el trueque productos de calidad. Entender que la economía campesina no se limita exclusivamente a sembrar la tierra o tener actividades pecuarias, sino que se puede combinar, ¿cierto? Y apalancar con otro tipo de actividades. Entender también y apersonarnos de que para cualquier proceso es muy importante la gobernabilidad, tener confianza y generar confianza, ¿sí? Y que para el módulo siguiente que ustedes tienen de proyectos, es muy, muy importante, todo esto que ustedes hicieron son insumos y son reflexiones que les van a servir para que cuando ustedes conozcan todo digamos, lo técnico, lo metodológico para hacer un proyecto, ustedes ya tienen la información de base. Ustedes saben qué tienen, qué no tienen, qué hay que mejorar, hacia dónde van. Es importante. Entonces, finalmente, ¿por qué la economía campesina es una opción para el desarrollo? Primero, porque una actividad que ustedes han hecho toda la vida y que no depende de terceros. ¿Sí? No depende de terceros, depende de ustedes. Como decía la compañera ahora, de volver a esas raíces y volver a garantizarnos por lo menos nuestra seguridad alimentaria. Partir de ahí. Segundo, porque si el Estado nos ayuda, muy bueno, maravilloso, eso le daría, eso impulsaría grandemente eso. Pero si no lo hace, continuamos haciendo lo que hemos hecho toda la vida y lo ponemos mejor. ¿Sí? Pero hay una cosa que yo quiero dejarles desde mi sentir más profundo y como el sueño más grande que yo he tenido en todos los años que llevo en el trabajo comunitario, y es que mi sueño es que las comunidades dejen de estar trabajando a oportunidad, sino que tengan un proyecto de largo aliento, que cada que llegue una oportunidad simplemente llegue a fortalecer lo que ya hay. Me explico. Las comunidades, y no estoy diciendo que esto lo hagan ustedes, sino una generalidad de las comunidades esperan que el siguiente alcalde sea mejor.
que el siguiente alcalde nos apoye más la economía campesina y apoye más al campesino, que el siguiente presidente apoye más lo rural, lo campesino, lo agrícola, que ojalá venga un proyecto, que venga la Fundación Argos, que venga el Programa de Desarrollo y Paz, o la Gobernación, o fulano, o perano, y nos traiga otros proyectos. Pero cada que llegan estas instituciones es como si empezaran de cero, y ustedes no están empezando de cero, con toda esa experiencia que tienen, con toda la trayectoria, no. Lo que decía don Diego ahora es valioso, y es aprovechar la oportunidad, pero que esa oportunidad que llegue, no llegue a que empecemos de cero, sino que llegue a fortalecer. Como comunidades, yo sueño, es un sueño desde mi corazón, es que yo llegue a una comunidad y que yo llegue con una propuesta y la comunidad me diga, señora, vea, nosotros aquí, muy bueno todo ese conocimiento que usted trae, todo, usted es una monita así como muy querida y habla mucho, pero aquí tenemos este proyecto. Y la comunidad se ha posicionado, y es economía campesina por esto, por esto, por esto, y queremos que eso que usted traiga apoye lo que ya tenemos, no nos traiga ideas diferentes, apoyemos esto que hay, pero porque ustedes ya se centraron ahí, y ya tienen eso. Entonces, eso nos va a sacar de que estemos cada 4 años con pequeños proyectos nuevos, con proyectos que fracasan, esperando que llegue fulano y perano, y empezar, no, tomemos claro qué es, y claro, hay que diversificar, hoy serán pollos, mañana limones, no sé qué, pero dentro de una estructura clara y concertada con la comunidad, pero además que obedezca a un sentir profundo y a una claridad que ustedes tengan de conocimiento de su territorio. Muchas gracias. Bueno, Diana, no, muchas gracias a ti. No sé si, creo que don Alexander tenía por acá la manito levantada para terminar ya con esa intervención. Alexander. Bueno, no, creo que se desconectó. Bueno, no, agradecerle a Viviana por esta conversación tan amena, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí conectados. Creo que esta invitación que nos hace Viviana a pensarnos en ese territorio que queremos y a pensar en esos proyectos que queremos para gestionar mejor nuestros espacios donde habitamos es el abrebocas y es la invitación para nuestro próximo módulo, que justamente es el de formulación de proyectos, que lo vamos a tener el próximo viernes, al cual también los invito a mantenerse conectados y a estar pues muy en sintonía, porque es, digamos, la joyita de la corona que queremos hoy entregarle a ustedes a través de una conversación también amena y solidaria, para que a través de este espacio pues podamos a través del fondo gestionar los recursos y gestionar las apuestas por esos proyectos. Alexander, adelante. No, muchísimas gracias. Importante este tema de seguridad alimentaria, que es algo que en cada comunidad debemos de retomar. Interesante los aportes de cada uno de los compañeros, las experiencias que vivimos en cada comunidad. Y pues no, muchísimas gracias por este módulo, esta parte. Bueno, muchas gracias a usted, Alexander. Igual a todos, les deseo un feliz fin de semana. Esta semana no queda reto, vamos a descansar del reto de la semana, porque creo que en el próximo módulo sí vamos a tener mucho más trabajo y mucho más de sintonía para formular esos proyectos y para tener esos nuevos conocimientos. Entonces, a todos, muchísimas gracias y que tengan un feliz fin de semana.